Bueno, estamos a puertas del Día de la Reforma. Estamos en la noche del 30 de octubre. Ya, Wow. sí. Y bueno, el Día de la Reforma es algo muy especial para nosotros, los que confesamos la fe evangélica, en especial la fe evangélica luterana. Entonces pensaba que podríamos conversar un rato, un momento, Mm, sobre un aspecto, uno. Claro, si mm. quisiéramos conversar de toda la reforma, pasaríamos hasta el 30 de octubre del próximo año, tal vez. Entonces, Sí, podríamos conversar un rato sobre un aspecto que en este momento a uno le resuene, quizás por sus lecturas, por sus sí, estudios, por las últimas prédicas que ha hecho. Siempre hay algo que a uno le queda dando vueltas, como que se queda fijado en uno en un momento, o sí, que uno tenga el interés tal vez de ampliar. No sé, Miguel, ¿qué sí, tema está en tu mente en este momento que brota de la reforma? sí. Mira, me brota justo el tema, ya que estamos a 30, Ujú, vísperas del 31, ¿ya? claro. Ese día de proeza, ¿qué se dice en la historia donde Lutero clavó las tesis y todo eso? Y previo al Halloween, algo así, ¿ah? Que era como la víspera del último día de los muertos antes del Día de Todos los Santos. Mm, eh, ya desde ahí para adelante empieza Lutero con el descubrimiento que solo el Espíritu Santo fue el que iluminó como un rayo, otro rayo que interrumpe a Lutero, esta distinción de la ley del Evangelio, ¿ah? Pasar de la muerte a la vida, como este Halloween, ¿ah? Que era la víspera de la muerte, el final de la muerte, y mm, el uno era el Día de Todos los Santos, el de la vida. Veo esta distinción del evangelio como también, como pasar de la oscuridad de la Edad Media. La oscuridad, no estoy hablando desde un punto de vista como cultural, sino que la Biblia estaba completamente oscura, estaba mm, con un velo sobre. Estaba de una u otra forma eh, muerta para el común del pueblo, porque no estaba abierta, estaba en otro idioma. Entonces creo que Lutero al distinguir en la Biblia las dos voces con las que habla Dios desde el cielo, que es la ley y el Evangelio, que lo podemos encontrar desde el primer capítulo de Génesis hasta el último Apocalipsis, de tapa a tapa. claro, como el Espíritu Santo fue tejiendo, entrelazando estos dos hilos y fue escribiendo con esas dos voces Dios para nosotros, la ley del Evangelio, dando vida, dando muerte, pero para dar vida, ¿ah? Matando para revivir, para resucitar. Entonces yo me quedaría con ese punto, ¿ah? Justo porque estamos en 30 de octubre, Ujú, por eso lo relaciono, ¿ah? Como de pasar de muerte a vida, de ley a evangelio. claro. Sí, es Sí, muy interesante y es muy actual también porque, o sea, claro, el ser humano tiende, pareciera, a la ley en general, porque la sí, ley es lo que le da seguridad. En la ley tomamos control de lo que sea, de lo que sí, queramos, sí, claro, sí. pero, Incluso estamos rodeados de ley. claro, ¿Ah? Nuestra vida también está plasmada por la ley. En el colegio nos enseñan a través de la ley. claro, Entonces, es increíble. claro. Ahora, claro, ahora que tú lo dices, yo también recuerdo esto de que, claro, uno podría pensar de que una es mejor que otra, pero parece que no va por ahí, que en que sean mejor, porque son inseparables, ¿cierto? Claro, Y sí, no sí, sé si tú piensas, mientras tú hablabas, pensaba de qué manera es importante hoy en día o cómo podría cobrar relevancia esa complementariedad que tiene la ley y el evangelio para el cotidiano hoy en día. sí. Claro. Mm. Y también, y por eso también que me gusta esta distinción, porque el Lutero habla siempre así. Y eso es Ujú, una de las cosas que queda de la Reforma también. Es infierno, cielo, ¿cierto? Es el mal, el bien, es la muerte, la vida, es la ley, el evangelio. No claro, pueden estar esas cosas separadas. ¿Ah? Es la humanidad de Cristo 100% humano, 100% divino. No puede estar separado. La Biblia también es 100% humana, 100% divina. No puede estar separada. claro. Me gusta eso, ese complemento. Mientras que en ese tiempo
en ese tiempo de la iglesia romana se hablaba y se utilizaban versículos a la chuña, como dice uno en buen chileno, Claro, solamente para justificar la última indulgencia o la última opresión que vamos a tener con la gente para beneficio de la institución. Mientras que el Evangelio, cuando se da cuenta Lutero y ve el Evangelio claramente en Romanos, se le abre el cielo, claro. ah, las puertas del cielo. Qué maravilloso. Espectacular, sí, Sí, claro. Y ahora que tú lo dices también, yo pienso en que esto es maravilloso porque, o sea, verlo así, ver las escrituras, aproximarse a ellas de esta manera, porque, o sea, algo que podría incluso ser de sentido común, bastante obvio, pero que en realidad no lo es, eh, que Dios opera con el ser humano del mismo modo siempre. O sea, hay ley y evangelio en Génesis, en la sí, creación está sí, Cristo en Abraham, está Cristo en los profetas. O sea, sí, la ley y el evangelio. Bueno, los profetas en general a veces se tienden a leer mucho como ley, pero ahí es. Bueno, el Señor cita y los apóstoles mucho a los profetas para coronar, de cierto modo, sus mensajes de evangelio, del evangelio. exactamente. Entonces, claro, al ver esta mirada, en mi opinión también resuena mucho porque uno ha sido educado desde niño en la iglesia y después quizás en los cursos, estudios que he tenido la bendición de hacer, a aproximarse a la Biblia de otro modo, ¿cierto? En primer lugar, Nuevo Testamento, Antiguo Nuevo Testamento, hasta hay chistes de eso. Yo Sí. recuerdo haber sido niño, estar en la iglesia y gente que decía, vamos a ver qué nos habla Dios hoy en día. Y abrían la Biblia y le salía en la mitad, en la hoja en blanco, donde dice, ¿dónde está la división? El último capítulo de Malaquías y empieza el Nuevo Testamento, "Oh, Dios no nos quiere hablar nada". Ya. Oh, Bueno, esa es una forma de aproximarse. sí, Pero también está ya después, ¿cierto? Uno ve los bloques literarios, ¿cierto? claro. Torá, profetas, evangelios, etcétera. Pero en realidad el propósito de las escrituras, que es el mensaje que nos quiere dar, se distingue, valga la redundancia, haciendo esta distinción, ¿no? Sí, Se refleja con claridad así, sí. aproximándose así como ley y evangelio. Si es que, claro, está ahí la premisa de que todo es Cristo, ¿no? Todo Sí. remite a Cristo. Qué buena, Y en sí. realidad, cuando tú me lo preguntas, cuáles son las cosas que yo rescato de la Reforma, no lo estoy solamente como enfocando en Lutero, sino que Mm, podemos decir que el Espíritu Santo utilizó a ciertos reformadores para poder volver a la Escritura. Eso es, o sea, el ser humano está imposibilitado por su naturaleza pecaminosa de reformar algo para bien, mm, cuando hablamos de creencia, ¿cierto? Lo que podemos hacer es volver a la escritura. Y Lutero lo hace, y de alguna forma los padres de la iglesia ya hablaban del evangelio. Podemos encontrar en algunos sermones, podemos encontrar en Irineo de León, donde habla del evangelio de alguna forma en sus predicaciones. mm, Entonces, yo me quedo con eso, más que nada porque estamos volviendo a los tiempos apostólicos y posapostólicos en la lectura de la Biblia, en donde lamentablemente por mucho tiempo se obstruyó claro, el paso para que la escritura hiciera lo que tiene que hacer, que es claro. crear la fe en el ser humano por el oír. Mm. Pero más allá de eso, a mí me gustaría ahora escucharte a ti, Robinson. ¿Con qué te Perfecto. quedas? Mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto. Bueno, hace uno lee los libros, ¿cierto? Y todas estas descripciones y alabanzas que se hacen a la Reforma, muchas de ellas, ¿cierto? Desde ámbitos distintos a la teología o la fe. Pero hay uno que me llama bastante la atención por sobre los demás, y que es compartido con el espíritu de la época, del Renacimiento, ¿cierto? Que está en otros lugares, que está de la vuelta a las fuentes. Mm, Y claro, y bueno, recuerdo que la primera vez que oí esto de volver a las fuentes se asociaba inmediatamente con las Sagradas Escrituras, como las fuentes. claro. Y estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, pienso que en las escrituras hay algo aún más preciso, o sea, una fuente dentro de la fuente, tal vez, a la cual hay que volver. Y, y en mi opinión, la reforma lo que se trata es una vuelta al paradigma de la fe, que es la gracia, la Ujú, gracia.
hace poco, antes de conectarnos acá, hablaba con una persona y él me hablaba si, me preguntaba si podíamos tal vez en un momento leer las 95 tesis y estudiar. Eh, Y claro, yo le decía que era una buena idea, etcétera, y al mismo tiempo le compartía lo que en mi opinión es el eje de esas tesis, y ahí encontraba la gracia en las primeras, bueno, en una de las primeras donde dice, ¿por qué el Papa no libera las almas del purgatorio simplemente por amor, por gracia? Y hay Claro. muchas como que van en esa onda de las tesis. Pero bueno, la gracia. La gracia es el centro, por supuesto, de la cruz, Mm, que es, digámoslo así, el fundamento también de toda la enseñanza del luteranismo. Crux sola es nuestra teología, ¿cierto? sí, Dijo Lutero. Este, eh, pero la cruz es más que el flagelo, ¿cierto? La estética que posee, que es cruda y todo. En sí, el fondo, la cruz es el pararrayos de la gracia. sí, Es ahí donde ocurre todo, donde todo se mm, consuma, donde la muerte es pisoteada, sí, por la muerte de Jesús. Entonces, pienso que el volver a las fuentes es volver a la gracia mm, y la reforma permanece siendo reforma cuando siempre remitimos a eso. mm, Pero más allá que de un concepto, más allá de una doctrina o fórmula, ¿cierto? Que está perfecto. Yo pienso que lo que se habla de la gracia, lo que Lutero enseña y otros más después, es muy de gracia también. ¿eh? Quizás no es posible hablar de gracia sin gracia. Ya, Sí, exactamente. eh, pero, pero cuando pienso en la gracia y en la cruz, también pienso que justamente la gracia es el puente entre lo humano y lo divino. Dios así Mm, es como se relaciona con nosotros siempre, pero no para quedarse ahí, sino que para que nosotros también hagamos lo mismo. mm, O sea, dar por gracia lo que por gracia has recibido es como, haz tú lo mismo sí, también. sí, Y ese es el paradigma de la fe. ujú, Entonces, eso es lo que más me llama la atención. Lo entiendo como un puente. eh, y pienso que es importante tenerlo siempre presente porque a veces percibo cuando uno está en esta fecha, cerca del Día de la Reforma, cuando habla de estos temas, cuando uno escucha charlas también que son muy interesantes. Yo ujú, creo sí, que es uno de los tiempos que despierta más mi interés intelectual en la sí, época de la Reforma. Me encanta escuchar o leer lo que la gente escribe de los diversos ámbitos de economía, etcétera. Pero no creo que Lutero haya estado pensando en primer lugar, y Lutero y todos los que lo rodeaban, ¿cierto? En eso sí, estaba pensando en la gracia. sí. Era Sí, porque claro, fue una preocupación más pastoral de Lutero. exacto, Para exactamente. él y para el pueblo que veía su feligresía como pastor. Claro, claro, tal Ujú, cual. sí, Entonces pienso que también esto de la gracia y traerla al día a día, o sea, me gusta mucho la imagen de puente, mm, es mantenerla fresca, es mantener a la reforma siempre como reforma, algo ahí, sí, no algo de la historia solamente. Yo pienso que sí, ahí de repente nos perdemos un poquito cuando vemos la reforma simplemente como una gesta, ¿cierto? Como ujú, un punto en la historia, junto con la caída, con la invención de la imprenta y la caída de Constantinopla. Muchos incluyen la reforma entre el término, el paso entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? ujú, Está bien toda esa épica que se le da, ese orgullo que surge ahí hasta cierto punto. Yo diría que está bien porque yo pienso que ante todo es lo otro, es lo que está vivo. Y ya. entonces, ya, aunque a veces pienso que no está bien, a mí sí, verdaderamente a veces me fastidia ya tanto orgullo histórico y la cuestión es Sí, como sí. que no me seduce ya mucho en estos Y momentos. algunas veces uno se queda en eso, ¿cierto? Claro, En la épica, claro, en el heroísmo, que claro. es tan del ser humano andar buscando héroes de barro. Mm, Y Lutero también fue de barro, claro, como cualquiera de nosotros, también fue pecador y justo. claro, Pero a mí me gusta eso de, uno podría decir también quizás más que una reforma fue un revolver, ¿ah? mm, Revolver claro, eh, a la fuente que es la cruz, ¿cierto? La gracia. Me gusta este tema porque yo estoy en este momento en un país bastante secular, mm, donde cuando uno habla de gracia, no se entiende.
¿ah? O se entiende solamente como el nombre de la persona. ¿Ah? ¿Cuál es tu gracia? Claro. Bueno, ese Sí, me país que a llamo. lo mejor no todos saben dónde tú estás. Yo estoy en No, Chile. Claro, tú estás. exactamente. Yo estoy en Uruguay, Claro. en un proyecto de plantación de iglesia. Robinson está en Santiago de Chile. Los dos Mm, somos chilenos. Y es muy fuerte cuando uno habla de ciertos conceptos como la gracia, en donde se cree que le estás preguntando el nombre a la persona. ¿Ah? O si uno habla de la gracia de Dios, quizás es algún nombre de Dios. ¿Ah? Entonces, me gusta esto de cómo tú lo planteas, Robinson, de como la actitud que tiene Dios con nosotros, que se refleja en la cruz completamente, el consumado es, mm, está mostrando la gracia completa hacia nosotros. O sea, hace un gran intercambio con nosotros, ¿ah? Ese Cristo victorioso en la cruz, más que como nos han enseñado desde pequeño, a mí sobre todo, alguien que pasó por el catolicismo romano, donde veíamos la cruz y decíamos, pobrecito, mientras más sangriento, más me sentía culpable de que haya hecho eso por mí. mm, Pero ahora lo vemos desde otra óptica. ¿Ah? Lutero le vuelve, da una vuelta, revuelve a la fuente, como dices tú, mm, y ahora no. ¿Ah? Vemos que gracias al Señor ya no estoy muerto. ¿Ah? mm, Gracias al Señor mi muerte quedó allá atrás en la cruz, en Jerusalén. Para adelante y solo vida. Entonces, cómo ese amor de Dios, que no lo merecemos, a pesar de que nosotros vamos en contra una y otra vez de Dios, Dios se entrega en la cruz y se sigue entregando día tras día para nosotros, para ti. mm. Y eso me encanta, ese tema de la gracia. Ahora tú lo dijiste yo. mm, Claro, para mí es muy importante eso, porque eso es cotidiano y existencial. Entonces ahí te saca de cualquier camisa de fuerza o de cualquier asentimiento intelectual que a veces no tiene vida y al final para Ya, eso está esto de la fe. Claro, ya, cuando uno asume que es por uno, etcétera, y que esta cuestión vive, ahí está el fin, ahí está su fin. Efectivo. sí, Ese es el punto. Eh, Pienso que, claro, la gracia es el modo de relación que Dios nos plantea. Así es como Él lo hace con nosotros y es sí, perfecto, entonces así háganlo entre ustedes también. mm, Y la gracia es dinámica, entonces no se puede medir, no se puede someter a un sistema propiamente tal. sí, ¿Ya? Delante también con esta misma persona que mencionaba hace poco, yo conversábamos porque en un momento, efectivamente, pues la gracia está en un dinamismo, eh, eh, como cuando uno tiene un reloj así, un péndulo, sí, ¿cierto? En ese dinamismo. Si uno dijera, no, esto es esto nomás, ujú, claro, si el péndulo se aleja para el lado que sea, menos gracia. No, no funciona así, no funciona así. No fun- exactamente, claro, exactamente. Y eso es lo maravilloso, porque claro. el otro día yo estaba hablando también aquí con una persona que me invitó a un culto y había poca gente, y me acordaba también de las palabras de Lutero que decía, siempre cuando entregamos la palabra de Dios, tanto su ley como evangelio, entregamos al Cristo completo. ¿Ah? Mm, Entregamos al Señor completo. Entonces, como dices tú, no hay gracia a medias. ¿Ah? mm, No hay gracia incompleta, un poquito de gracia, o esa gracia que habla en otras teologías, la gracia infusa, la gracia. claro. No, esto es completa Mm, para ti en este momento, que rompe la cadena, que ya no hay más muerte, sino que hay vida, que hay perdón de pecado. Entonces, eso me encanta porque esa gracia es transformadora, ¿cierto? No es solo información claro. que sale de Dios. Mm. Oye, qué buena. Ahora que estamos hablando de gracia, pienso que, como decimos en buen chileno también, cae de cajón. O sea, con mucha precisión, que podríamos en otro momento volver a conversar y podríamos hablar de los medios de gracia. Por supuesto, ¿Cierto? excelente. El bautismo, la Santa Cena, la palabra en primer lugar. ¿No? Sí, ¿Te parece? por supuesto. Entonces Y también quedamos así. me gustaría meter en eso, justo en Claro. eso, en el tema que tú estás diciendo, los medios de gracia. ¿Qué rol tiene el Espíritu Santo? Ya que muchas veces algunos protestantes históricos nos tachan como fríos o que no hablamos del Espíritu Santo. Claro. ¿Qué rol tiene ahí en todo esto que estamos hablando? Espectacular, buenísimo. Ya quedamos en eso entonces. Ya, pues buenísimo, buenísimo. Y bueno,
feliz 31 de octubre, que Dios siga bendiciendo y que podamos revolver Claro. a las fuentes. Igualmente, igualmente, que ¿Mm? sea un día grato también de gratitud, de reflexión y de celebración también. ¿Ya? Sí, por Eh, supuesto. Ya, quedamos en eso bueno, entonces. que estén bien, bendiciones. Chao, chao.